Saludándolos y aquí nuevamente reflexionando acerca de la palabra de Dios. Y hoy quiero traer un tema bien interesante porque les cuento que tenía la oportunidad la semana anterior de ir, solo fuimos unas pocas personas, a que Pablo Collazo, este argentino con el don de la sanación, orara por nosotros, los que estábamos enfermos y en fin, los que teníamos todo tipo de situaciones. Y estuvieron orando por cada uno de nosotros, pero yo les decía que me llamaba la atención y se me vino en ese instante, a partir de lo que él nos contaba de sanaciones de personas y de cosas, digamos, hay que decirlo claramente, imposibles para uno, para nuestra corta mente y digámoslo así, para nuestra corta fe. Se me venía el texto del Evangelio según San Marcos, donde dice: y Jesús no realizó allí más milagros por su poca fe o por su falta de fe. Repito, y Jesús no realizó allí más milagros por su poca fe o por su falta de fe. ¿Cómo creemos de poquito? Y uno lee las escrituras, y uno que lleva la palabra de Dios a veces en coloquios, en reuniones con otros, dice: increíble, cómo no creían los judíos después de ver tal cosa, de escuchar tal cosa, de estar presente en esos testimonios. Y a nosotros nos pasa exactamente igual, porque es que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo que hizo ayer, le hace todas esas señales o signos según el Evangelio, según San Juan, según los sinópticos, milagros los puede hacer ahora. Y es más, nos dijo: y ustedes creyendo harán cosas mayores que las que yo he hecho. ¿Y qué hizo Jesús? Leamos la palabra: resucitó muertos. No, eso sí me queda pues a mí muy difícil. Eso fue Jesús. Claro, es que no le creemos. ¿Quién es el que acaba de decir que ustedes harán cosas mayores que las que yo he hecho? Y claro, nuestra poca fe es poquitísima, ni siquiera llega a un granito de mostaza, porque si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a las montañas: muévanse, y ellas se moverían. Y entonces mira uno aquí en Medellín, allá el horizonte, y ve esas montañas absurdo, utópico, imposible. ¿Cómo voy a mover esas montañas? Si es que nuestra fe no alcanza siquiera a un granito de mostaza. Y me entienden cuando en montañas, problemas, enfermedades, dificultades, todas esas realidades que nos agobian, que nos roban la esperanza, que nos quitan la alegría y que nos sumergen en una profunda depresión y tristeza cuando llegan a nuestra vida, en vez de decir como el Papa Francisco, miren qué lindo, dice así: la mirada creyente es capaz de reconocer la luz que siempre derrama el Espíritu en medio de la oscuridad. ¿Cómo fue? La mirada creyente, la mirada con fe, y ojo, es diferente creyente a religioso, discípulo a multitud. La mirada creyente siempre es capaz de reconocer la luz que siempre derrama el Espíritu en medio de la oscuridad. Nuestra fe es desafiada a vislumbrar el vino en que puede convertirse el agua. Es que convertir el agua en vino, esa es la fe del alcohólico. El que entendió, entendió, mentiras. Nuestra fe es desafiada a vislumbrar el vino en que puede convertirse el agua y a descubrir el trigo que crece en medio de la cizalla. Nuestra fe es muy poquita, y por eso Pablo nos decía: es que es necesario creer, pero no tanto creer, sino creerle al Señor, que puede acontecer, que es capaz, como vamos a ver en este texto, que lo traje hoy especialmente para eso, porque es que Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría, y lo cantamos a los cuatro vientos, pero no le creemos a Él. No tenemos esa fe que mueve montañas, el creer que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Repito y vuelvo y lo digo, que es capaz de hacer lo que hizo anteriormente y que leemos. Es que cuando uno lee el texto de la resurrección de Lázaro, y eso que resucitaron fue Marta y María, léalo para que entienda. Uno dice: 4 días de muerto, ya huele mal. Si hubieras estado aquí,
nuestro hermano no hubiera muerto. Y dice uno, me imagino la situación de todos, ¿ya para qué? Y es lo que decía el pueblo de Israel en este texto del capítulo 37 del profeta Ezequiel, versículos del 1 al, ya te voy a decir para que lo leas y lo medites, al versículos del 1 al 14, era lo que decía ese pueblo. Escucha con atención. Por eso profetiza, les dirás, así dice el Señor Yahvé. He aquí que yo obro sobre vuestras tumbas, os haré salir de vuestras tumbas, pueblo mío, y os llevaré de nuevo al suelo de Israel. Sabréis que yo soy Yahvé cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de vuestras tumbas, pueblo mío. ¿Qué decían ellos? Somos un montón de huesos secos, estamos deportados. Ya no hay esperanza, las instituciones están corruptas, los dirigentes se aprovechan. El que pueda entender, que entienda. El de turno que está gobernando prometió, dijo y no hace. Se está desviando, para él los malos son los otros. Es la situación que acontece cada rato y que se repite en la historia del ser humano. Los gobernantes reyes se han desviado, se han ido por donde no es. Estaban, como dice el texto, como un montón de huesos secos. ¿Y qué dice uno cuando hay un hueso seco? Ni para caldo sirve, para un caldo, para una sopa. Ya no hay nada que hacer. ¿Qué hace usted cuando ve una matica que no le echó agua durante mucho tiempo y se secó? Arranque la que ya está seca. Ya no hay nada que hacer, ya ni le eche agua porque no va a revivir. Pero el Señor sí dice, infunde su espíritu sobre esos huesos secos y vivirán. Es el mensaje que hoy nos trae el Señor. Por eso quería titular mi reflexión, Dios hace posible lo imposible. Dios hace posible lo imposible, pero hay que creerle al Señor. Es que no es la fe del carbonero que cierra los ojos, lo dice, sí, yo creo, yo creo, yo creo. No, no, es creerle a Él, es creerle a su palabra, es creer que Dios tiene el poder de hacer lo que para nosotros es imposible. Donde está nuestra imposibilidad, empieza el quehacer de Dios, el actuar de Dios. Dios no está muerto. ¿Qué situación tenemos hoy que estamos viviendo en la que decimos ya no hay nada que hacer? Deje así. ¿Para qué insiste? No ore más, no vaya más a la comunidad. ¿Para qué vamos más a la Eucaristía? ¿Para qué le decimos a otros que oren si es que no hay nada que hacer? En Dios nada, lo hemos dicho, tiene un final triste. Siempre puede hacer lo que a nuestra capacidad limitada y a nuestra poca fe le parece imposible. Imposible. Es que nos tenemos un Dios muy grande, pero tenemos una fe pequeñita, o un Dios tan pequeñito que lo miramos según nuestras propias capacidades y posibilidades. Entonces, claro, nuestra esperanza muere. Toda nuestra fe se acaba y creemos, como les estaba diciendo, que ya no hay absolutamente nada que hacer. Por eso es tan lindo este texto, porque era lo que el profeta anunciaba, no solo calamidad, sino la restauración de ese pueblo en medio de la desesperanza. Es que por eso hay que leer la Escritura, por eso hay que volver a retomar las promesas de Dios, porque si no, cuando llega esa situación, léase un cáncer de una hija mía, de un hijo, una enfermedad terminal, una quiebra económica, una situación como la de nuestro país polarizado, dividido y la gente yéndose, emigrando a otros países porque aquí no hay nada que hacer, uno va perdiendo la esperanza. No, la esperanza la perdemos, ojo y oído, cuando dejamos de creer
que Dios está vivo y que nuestra vida, la de nuestros hijos, la de nuestra familia, la de nuestro país y la del mundo entero sigue estando en manos de Dios. Ahí hacemos un giro de 90 grados y empezamos a caminar hacia el pesimismo. No, esto se lo llevó el chucho, no yo el otro. No, esto estamos fregados. No, ¿qué vamos a hacer? No, si algo anunció el profeta Ezequiel, que no quería ir a ese valle de huesos secos, no quería afrontar esta situación, porque es que necesitamos afrontar la realidad que estamos viviendo y lo que está pasando en tu vida. No desconozcas la enfermedad del hijo, no desconozcas la separación, la crisis afectiva, la crisis emocional, la depresión, la tristeza, la situación que estás viviendo. Tienes que afrontarla, pero no solo. Dios está ahí. Dios camina a nuestro lado, Dios sigue estando ahí, Dios no nos abandona, Dios no nos deja solos, Dios permanece ahí. Creemos estar abandonados por Dios, creemos estar solos en medio de esa situación. Y miren, algo lindo en esa oración que estuvimos haciendo, porque la hacíamos en comunidad, Él encabezaba, pero la hacíamos por todo. Hay tres tipos de sanación. La inmediata, Dios puede obrar como le dé la gana, como quiere. La que es procesual, en un proceso, recuerdan los leprosos, vayan y preséntense a los sacerdotes y mientras iban de camino quedaron sanos. Y la definitiva, la muerte, esa es la sanación definitiva, vamos al encuentro con Dios, la Jerusalén celestial, donde no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, sino que será la morada de Dios con los hombres y de los hombres con Dios. Dios no abandona, Dios está ahí contigo en medio de esa enfermedad, está consolando, está devolviendo la esperanza, está abrazándonos, está enjugando nuestras lágrimas y nunca nos deja solos. Y eso no lo podemos perder de vista, no importa la situación que estemos viviendo. Porque la vida es bella, lo hemos dicho, pero no es fácil. Porque hay miles de situaciones que acontecen y valga el momento para recordar este proverbio japonés antes de entrar a profundizar un poquito en el texto. Si te angustias, las cosas son como son, pero si no te angustias, las cosas son como son. Hay que decir en medio de todas estas dificultades, yo sé que mi Redentor vive, yo sé bien en quién me he confiado, yo sé que las promesas de Dios, a pesar de mi poca fe, se van a cumplir en mi vida. Hay que estar diciendo como María, hágase en mí según tu palabra. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme. Es que el Señor nos quiere sanos, el Señor nos quiere felices, pero hay que saber que el tiempo de Dios, el reloj de Dios, las manecillas del reloj de Dios casi nunca coinciden con las nuestras. El tiempo de Dios casi nunca es el tiempo nuestro. No son mis caminos tus caminos, ni mis pensamientos tus pensamientos. Pero hay que confiar plena y totalmente y tener la certeza de que Dios nunca abandona la obra de sus manos, de que Dios nunca abandona la obra de sus manos y nos consuela y nos devuelve la esperanza. Y es lo que quiere transmitir el profeta Ezequiel a cada uno de nosotros en medio de la situación que estemos atravesando. Repito, no sé cuál es tu situación, pero hay alguien que sí la conoce. Dios, tu papá y mi papá. Jesús, Hijo del Dios vivo y nuestro hermano. Jesús, nuestro compañero de camino. Jesús, nuestro Salvador, está ahí en medio de esa situación, sosteniéndonos y dándonos a través de su Padre su Espíritu, que hace posible sacar vida donde solo hay muerte. Donde esa matica se secó, Dios puede sacar vida.
brotará del tronco de Jesé. Dios siempre saca vida de la muerte, porque es el Dios de la vida, no Dios de muertos. Pero nuestra fe solo ve desesperanza y lo que veía aquí el profeta. Solo ve algo imposible. Repito, ahí donde estás viendo eso, empieza la acción de Dios. ¿Qué hay que hacer? Ya lo vamos a ir viendo. Ya lo vamos a ir viendo. Y aprender no a maldecir en medio de esa situación. Es que, ¿qué puede decir uno en medio de un valle de huesos secos, donde llevaron al profeta Ezequiel? Este sí es bien bobo, diríamos en nuestro país de Dios. Este es tonto. ¿A qué me trae a un valle de huesos secos? Y empieza uno a renegar de la situación que está viviendo. No, ahí en esa situación es donde hay que abrir los ojos, destapar el oído y aprender a escuchar lo que Dios nos tiene que decir. Es que por algo nos dieron dos oídos y una boca, para escuchar más y hablar menos. Y aprender en medio de esa situación que estamos viviendo, sea la que sea, no a maldecir, sino a agradecer. ¿Por qué? Porque Dios es capaz de hacer ahí lo que prometió que haría. Porque Dios es capaz de sacar de ahí esa situación de muerte, vida. O se vale de esa situación para sacar muchas cosas buenas en nosotros mismos, en nuestra familia, en los que nos rodean. Mejor dicho, el sufrimiento de hoy es el testimonio del día de mañana. No importa cómo termine, porque si el final es la muerte, es la sanación definitiva. No lo olvidemos, porque es que no vamos al limbo, a quedar quién sabe dónde, no, vamos de regreso a los brazos de Dios Padre. Y ahí vamos a pasar la eternidad. Recuerdan que en unas reflexiones les he dicho esta frase de Martin Luther King: me interesa el futuro porque en él voy a pasar el resto de mi vida. Nuestros seres no simplemente queridos mueren, sino que pasan o van a vivir con Dios definitivamente. Y como respondía este actor de Matrix, ¿qué pasa después de que nosotros morimos? La gente que nos amaba nos va a recordar con un profundo cariño y siempre vamos a estar en su corazón. De modo que no nos llenemos de angustia y de miedo en medio de las situaciones, sino que aprendamos a mirar más allá. Porque como en la multiplicación de los panes, cuando veían que era imposible alimentar a más de 5.000 o 10.000 en unos textos, con solo un poquitico, 5 panes y 2 peces, el Señor, que sabía lo que iba a hacer, alimentó absolutamente a todos y nos sigue hoy alimentando a nosotros. Dice así el texto, profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 y siguientes: la mano de Yahvé fue sobre mí y por su espíritu Yahvé me sacó y me puso en medio de la vega, la cual estaba llena de huesos secos. ¿Por medio de qué? Así como Jesús condujo dejó conducir por el Espíritu, es el Espíritu que nos guía, y en la situación que estemos, sea horrible, mala, triste, desesperanzadora, el Espíritu siempre está con nosotros. Es que algo lindo de este texto que hay que sacar es que hay que recordar, este es Antiguo Testamento, que hay que leerlo a la luz del Nuevo. No los dejaré huérfanos, les mandaré otro paráclito, otro abogado, otro defensor, otro espíritu que siempre estará con ustedes. En medio de esa realidad está el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, acompañándonos. No estamos solos en medio de esa tristeza, de esas noches oscuras, de esas lágrimas y de ese llorar que brota profusamente, de ver ese dolor de nuestros hijos, de ver ese sufrimiento de nuestra familia, de ver esa situación crítica. Creámosle a Él que está con nosotros y que sigue teniendo el control del mundo, aun cuando Putin, no sé quién, no sé cuál, crea que es el que va a solucionar todo. No, es el Dios de la vida. Confía, cree,
que Él sigue teniendo el control. No importan los signos que veamos y que interpretamos mal, porque en todas las cosas interviene Dios para nuestro bien, para el bien de los que Él ama. Por su espíritu y me puso en un valle de huesos secos, los cuales estaban, el valle de una vega la cual estaba llena de huesos, me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones. Los huesos eran numerosos por el suelo de la vega y estaban completamente secos. Es decir, ¿qué voy a hacer yo en esta situación? ¿Qué voy a hacer con este desempleo? ¿Qué voy a hacer con esta crisis económica? ¿Qué voy a hacer con esta enfermedad que le diagnosticaron a mi hija, a mi hijo? ¿Qué voy a hacer con esta drogadicción de mis hijos? ¿Qué voy a hacer con este embarazo de... ¿Qué voy a hacer con esta situación de pareja? ¿Qué voy a hacer con esta soledad, con estos miedos, con este temor? Es que me hizo pasar absolutamente, estaban completamente secos, es decir, no, aquí ya no hay nada que hacer. Por eso nos trae hoy esta palabra, para que veamos que sí hay mucho que hacer. No lo miremos la situación desde nuestras posibilidades, sino desde el actuar de Dios. Mi Padre aún trabaja y yo también trabajo con Él. ¿En dónde? En ese valle de huesos secos que es tu vida, que es esa situación que estamos viviendo, que es este mundo, que es esta crisis climática, que es esta violencia en Colombia, disidencias, ELN, polarización, reformas, no sé qué. Usted sabe, como no escuchamos sino los noticieros. Y hay que estar claro, con los ojos en Jesús y con los pies en este mundo, pero no creyendo que la última palabra en nuestra vida la tienen esas situaciones. Es que recuerden cuando se habla de la paz de Dios, la paz de Jesús, la paz que nos da Dios que sobrepasa todo entendimiento, es confianza y abandono en Dios a pesar de que vemos la tormenta que anega nuestra vida, el agua que nos llega hasta el cuello y que ya no damos más, la nevera vacía donde abre uno y sale un ratoncito nomás que se coló, las hojas de vida ya amarillas de mandar para tratar de buscar empleo porque nada de nada, el embargo que se nos vino sobre la vivienda, las quimioterapias y los tratamientos que nada que responden y que cuando creo que ya surgió otra cosa, me hizo pasar. Los huesos eran muy numerosos por el suelo de la vega y estaban completamente secos. Y estaban completamente, ¿qué? Secos. O sea que hablaban de una situación prácticamente imposible. Y eran muchos. Claro, cuando se junta todo, no has dicho en tu vida y en mi vida. No, es que ni que hubiera matado un cura, decimos en nuestro país. Se dañó la lavadora, se dañó la nevera, se varó el carro, me chocaron, el seguro se me venció, y empezamos a hacer inventario de todas las malas cosas y no vemos lo bueno en medio de la vega de huesos secos. Y estaban completamente, me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Le dijo el Señor al profeta, ¿podrán vivir estos huesos? ¿Podré salir de esta situación? ¿Podré salir de esta depresión? ¿Podré salir de estos miedos? ¿Se sanará mi hijo, mi hija, mi esposa, mi padre o mi madre? ¿Este país saldrá adelante? Es que es lo que nos está preguntando a través del profeta y a él se lo hace el Señor la pregunta. No, no se me olvidó, te estoy dando tiempo a que reflexionemos en medio de la situación que estamos atravesando. ¿Podrá la creatinina dejar de subir y destruir mis riñones? ¿Se transformará mi lesión de esófago en un cáncer y terminará con mi vida?
¿Volverán a restaurarse mis vías urinarias y se normalizarán? ¿Dejará la rodilla de molestar y, bueno, no los voy a cansar con mis males? ¿Serán esas lesiones precancerosas llegarán a cáncer? ¿Cuál situación estás viviendo? Y el Señor te pregunta, ¿podrán? El Señor, me dijo el Señor, ¿podrán vivir estos huesos? Yo dije, Señor, tú lo sabrás. Qué bella respuesta. Qué bella respuesta de abandono y de confianza. Eso es fe. Señor, tú lo sabrás. ¿Por qué unos se sanan y otros no? Señor, porque tú lo sabes todo. Porque tú intervienes en todas las cosas para nuestro bien y a veces el bien mayor no es la sanación. Quien creyera. De momento. Porque acuérdense que hay instantánea, en proceso y definitiva, porque Él siempre nos sana. Yo he venido a sanar los corazones destrozados y a vendar sus heridas. Señor, tú lo sabrás. Mi abandono con esa confianza en el Señor en los momentos difíciles. Claro, y hay que pedir sanación, y hay que pedir que me sane, y el Señor siempre escucha, pero mi fe es de este tamaño. Se lo decía en la multiplicación para probarlo porque él sabía bien lo que iba a hacer. Es que detrás de este podrán vivir estos huesos secos está toda la noche pescando y nada y vuelva lance en las redes. Con este cansancio ya le dije a todo mundo, ya cumplí las promesas, ya mandé 1000 promesas por si el Señor pues sí me obedece y una cosa es religioso y otra creyente. Y el Señor quiere que salgamos de la religiosidad y le creamos a Él, nos abandonemos en Él. Es que la pregunta es tremenda. ¿Qué diría usted si lo ponen en medio del cementerio de San Pedro aquí en Medellín o Campos de Paz y lo rodean de un poco de huesos secos y el Señor nos pregunta, ¿podrán vivir esos huesos secos? Hasta le faltaríamos al respeto al Señor, seamos honestos. Pues, ¿vos te embobaste o qué? ¿No ves que ya hace tiempo murieron? ¿No ves que ya... ¿No ves que ya hace tiempo, Señor, llevo con esta situación no sé cuántos años? ¿No ves, Señor, que cuando la piscina se mueve, a los de fe, Siloé, no tengo quien me meta en ella? ¿No ves, Señor, que llevo viviendo con estos leprosos en estas cuevas hace tiempo y no podemos salir porque nos matan y nada que se va esa lepra? ¿No ves, Señor, que he visitado a más de 30 psiquiatras? ¿No ves que he tenido más de 60 asesorías y siempre sigue la misma situación? Hoy hay que decirle desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, tú lo sabes todo. ¿Y no qué? No abandonas la obra de nuestras manos, no abandonas a cada uno de nosotros que somos la obra de tus manos, creados por amor. Y cuando nos creó sopló, porque aquí estos huesos reviven con la fuerza del Espíritu, sopló su Espíritu, nos dio su Espíritu y nos lo sigue dando para que tengamos vida y vida en abundancia, para que no nos perdamos en medio de las tormentas y dificultades de nuestra vida. ¿Podrán vivir estos huesos? Yo dije, Señor, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos, les dirás huesos secos, escucha la palabra, escuchen la palabra del Señor. Miren, en estos días y siempre en las reflexiones he insistido mucho y con quien puedo hablar, asesorar, le digo, cada cuánto te acercas a leer la palabra de Dios. Yo ni Biblia tengo, es que en medio de esta crisis económica. Pero pues para el aguardientico, para el licor, para el tequila sí hay. Y también pues para el paseo, es que hay que... Pero para la Sagrada Escritura no hay. Les digo, no es que no necesitas comprarla. Tenés en la casa claro, ¿qué tal sin internet? Yo me mantengo viendo en Facebook videos y me están entendiendo, no me he desviado del tema. Le dirás a estos huesos secos,
escuchad la palabra de Dios. Así dice el Señor a estos huesos secos. Escuchad la palabra de Dios. Uno no escucha. ¿Qué hay que hacer en medio de la situación difícil, además de afrontarla, de mirar todo, de hacer el inventario? Escuchar. Le dijo al profeta: dile a estos huesos secos, escuchen la palabra de Dios. Obedeció el profeta. Cualquier otro dice: no, no, tranquilo, que les hable otro, yo me voy. Yo me voy con el ejemplo que les puse, que me voy a quedar viendo aquí huesos secos, cadáveres, que no se refería tanto a esos cadáveres, sino a la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel, de desolación, de desesperanza. Era el final del siglo séptimo, en el año 609, murió el rey Josías y con él termina el esplendor del reino. A partir de ahí Israel pierde la independencia y entra en crisis. Tanto Egipto como Babilonia imponen sus gravosos impuestos. Los dos grandes partidos muestran tensiones continuas y las injusticias se propagan por doquier. ¿Tiene algo que ver con nosotros hoy? Todo. Es que en las Sagradas Escrituras Dios Padre, que sale a nuestro encuentro y nos habla con amor, conoce nuestras situaciones. Por eso es que cuando uno lee la palabra, ay, están hablando de mí, si nos está hablando a nosotros. No has perdido la esperanza, no vemos las injusticias, no estamos en medio de enfermedades, viviendo realidades verdaderamente que nos agobian y nos hacen perder la esperanza. Claro, ¿qué hay que hacer? Obedecer y escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Le dijo: les dirá huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a estos huesos secos: he aquí que yo voy a hacer entrar el Espíritu en vosotros y viviréis. Celebramos Pentecostés, el cumplimiento de la promesa de Dios. Ahora le reiteré y nos reiteró el Señor esa promesa de: no los dejaré huérfanos, vendrá a vosotros otro paráclito, sopla sobre ellos. He aquí que yo voy a hacer entrar el Espíritu en vosotros y viviréis. En medio de esa situación de muerte nos da la vida, su Espíritu viene y nos da la fuerza para afrontar esa situación. Es lo que me comentaba alguien conocido, me decía: Chucho, en medio de esta realidad con nuestra hija hemos experimentado una paz, fruto de la oración, fruto de estar ahí confiando en el Señor. Es la paz, y no es que todo desaparezca con un simple soplo. Es en medio de ese proceso de confianza en el Señor, de abandono en el Señor, de irle creyendo al Señor, de ir sabiendo bien en quién nos hemos confiado. Porque Dios no falla, Dios no nos queda mal. Es con el Espíritu. ¿Recuerdan cuando el texto de la sanación allá en el templo? No era Pedro, era porque Pedro, ni la sombra de Pedro, era porque Pedro tenía el Espíritu del Nazareno. Retira, Señor, tu Espíritu y todo vuelve a ser un valle de huesos secos en nuestra vida. El que entendió, entendió. Sin el Espíritu vemos las situaciones como todas imposibles. Imposibles. Señor, 4 días de muerto, ¿a qué viniste? Señor, tantas... Póngale usted el nombre, lo hemos dicho en la reflexión. Ya no hay nada que hacer, no hay mucho que hacer. Escuchar, que es obedecer, y dile, profetiza sobre esos huesos secos. Escucha la palabra de Yahvé. Voy a hacer entrar en ellos espíritu y viviréis. Os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel, os infundiré espíritu y viviréis. La acción es de adentro hacia afuera. Si notamos primero que nervios, sensibilidad. Recuerdan que en una reflexión veíamos es que lo peor de la lepra, del leproso, es que los nervios se dañan y pierde la sensibilidad. Y le dábamos la aplicación a la vida concreta. Es que ya no nos duele el otro, es que ya no sentimos nada, es que ya se nos murió la fe.
es que ya no creemos, ya no hay esperanza. Nervios volverán a sentir que el Dios de la vida está ahí, que Dios nos sostiene, que Jesús nos acompaña, que su Espíritu nos alienta y en victoria nos sacará, como dice ese canto, que saldremos vencedores en medio de todas esas situaciones. Nervios. Infundiré, ojo, que es que a veces pasa desapercibida esa acción de adentro hacia afuera, porque Él quiere primero sanar nuestro interior y después en nuestro exterior va a reflejar esa sanación. Infundiré nervios, carne, fortaleza. Oíste, este como está de flaco, el mero hueso, este no tiene fuerza. Infundiré carne, nos dará ese espíritu, la fortaleza, sabiduría e inteligencia, ciencia, conocimiento y temor de Dios, fortaleza. Vendrá sobre ustedes el Espíritu y les dará la fuerza para ser testigos, para dar testimonio en medio de la enfermedad de tu hija, de tu hijo, en medio de la crisis económica, en medio de la situación de este país. Es que lo que necesitamos es profetas. Eso era Ezequiel, no, por el bautismo todos somos sacerdotes, profetas y reyes, y la profecía es testimoniar a Jesucristo, y especialmente donde damos testimonio, en medio de las situaciones difíciles. Como es de bueno y de fácil dar testimonio cuando todo va bien, pero cuando llega... Los discípulos iban en su barca y de repente se levantó un viento, una tormenta, una tempestad, eso que nos sacude y que nos mueve. Ahí es donde se comprueba nuestra fe. Señor, tú lo sabes. En medio de esta situación me abandono en tus manos, porque sé que tú sabes bien lo que vas a hacer. Sé que tú oras por cada uno de nosotros al Padre para que nuestra fe no desfallezca. Sé que toda oración nuestra, todo grito de auxilio, de llanto, de desesperanza que sale de nuestro corazón, siempre llega al corazón de Dios. Y cuando Él guarda silencio, es porque más concentrado, entre comillas, está trabajando en cada uno de nosotros en esa situación. Porque esas situaciones difíciles son el tapete rojo, como allá en los Óscares en Hollywood, para que Dios entre en nuestra vida, para tantas cosas buenas. Ningún maestro nos ayuda a crecer más espiritualmente que el sufrimiento y el dolor, y no solo el propio, sino el de nuestros hijos y el de nuestra familia. Duro y difícil, claro, no estoy diciendo, no, pero hay que recordar este texto. ¿Podrán vivir estos huesos secos? ¿Qué pasará con mi hija, con mi hijo, con nuestra situación, con nuestro país? Señor, tú lo sabes. Porque yo lloraba mucho, decía el vidente, porque nadie era capaz de abrir el libro con sus 7 sellos, y de pronto un cordero, como degollado, pero de pie triunfante, abrió el libro. Dios sigue teniendo el control. Cuando olvidamos eso, lo dijimos al comienzo, nos vamos derechito hacia la desesperanza, el miedo, la angustia, la enfermedad, y póngale todos los adjetivos sustantivos que usted quiera, porque ahí ya olvidamos que nuestra vida está en manos de Dios, que Él sigue teniendo el control. Y os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne y los cubriré de piel. Sin piel cogemos todo tipo de virus e infecciones, los protegeré, los guardaré. Y se refería el profeta a volverlos a llevar de ese exilio en que estaban, a nuevamente la tierra de Israel, a restaurar esa situación por la que estamos atravesando, porque para Dios no hay nada imposible. Es que se nos olvida, este ya es el 6.º mes de aquella que era estéril, 6.º mes de embarazo de aquella que era estéril, porque para Dios no hay nada imposible. Y a veces cuando le cuentan, bueno, hablo por mí, no por usted, esos testimonios, yo le contaba a mi familia y le decía al Señor
que le pedía perdón y le decía, Señor, qué poca fe tengo, porque en estos momentos estoy creyendo que ese testimonio que están contando es imposible. Ah, pues es que ¿cómo vas a tener hijos si ya no tienes ovarios? Pues sí, es que Dios es Dios. Y dejemos ser a Dios Dios en medio de esa situación. No le digamos qué hacer, porque Señor, tú lo sabrás, y os cubriré de piel, os daré protección, y os infundiré mi espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor, Yahvé. Es que ahí en esa situación es que descubrimos al Dios que tenemos. Repito, que sana, que consuela, que fortalece, que nos levanta, que envía angelitos con esas palabras que nos dan esa fuerza para levantarnos cuando ya creemos no soportar más. Cuando creemos mirando el mar muerto, hasta aquí llegamos. Ahí empieza la actuación de Dios. Ahí empieza Dios a actuar. Dios es nuestra fuerza en la tribulación y nuestro consuelo en la tristeza. No lo olvides. Todo cuanto se escribió en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las escrituras, escuchen huesos secos la palabra de Dios. No la dejemos a un lado, mantengamos la esperanza, dice San Pablo en una de sus cartas, y a uno se le olvida. Y viviréis. Sigue así, hubo un estremecimiento y los huesos se juntaron, es decir, Dios va a actuar, el Espíritu sigue actuando, hace experimentable a Dios en nuestra vida y se produjo miren, por eso hay que orar y palabra de Dios en medio de las situaciones difíciles. Escuchen con atención. Yo profeticé como se me había ordenado y mientras yo profetizaba se produjo un ruido, un estremecimiento y empezó la acción de Dios que ya está actuando antes de que nosotros acudamos a Él. Y este estruendo me recuerda, yo profeticé, yo obedecí, yo escuché palabra de Dios, yo seguí orando, yo seguí perseverando en la comunidad y mientras hacía eso se produjo un estremecimiento. Me recuerda el texto de Pablo y Silas. ¿Cómo estaban Pablo y Silas que los habían hecho prisioneros? En medio de un valle de huesos secos, con los cepos ahí, desnudos, le habían dado sus espaldas un frío tremendo, no había esperanza, encerrados, a medianoche no se veía nada, y se pusieron a cantar himnos y alabanzas a Dios, y mientras ellos oraban, no maldecir cuando lleguen los huesos secos a nuestra vida. Ay, ¿por qué la enfermedad de mí? Ay, ¿por qué a mí? Ay, ¿por qué esto? ¿Por qué siempre? Y en cambio mi hermano, mi hermana que hace tal, nunca le pasa nada. En cambio, tal narcotráfico. Usted me entiende, no maldecir, ponernos a orar, escuchar palabra, obedecer. Y Pablo y Sila en medio de esa situación, yo aquí encarcelado por ponerme a hablar del... No, se pusieron a cantar himnos y alabanzas a Dios. Y mientras hacían eso, se produjo un terremoto tan grande, se produjo un estremecimiento y los huesos se juntaron unos con otros. Esta oración permite, esta dificultad va a permitir unir a la familia en torno a esa dificultad, para servir para la conversión de muchos, para que muchos vuelvan a Dios, para que yo mismo me purifique, porque en el fuego se purifica el oro. Y Dios se vale, no manda, se vale de esas situaciones para que yo haga un alto en mi vida y retome el camino hacia la casa del Padre, para que me vuelva más misericordioso, para que caiga en cuenta cuando los demás atraviesan dificultades, de que me ha faltado, de que he podido estar ahí y se juntaron, Dios actúa. Esos huesos en donde no había esperanza se reunieron, hubo un estruendo y las puertas de la cárcel se abrieron. Es muy lindo eso. Y se reunieron. Yo profetizaba un estremecimiento, los huesos se juntaron unos con otros. Miré y vi que estaban recubiertos de nervios, la carne salía y la piel se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. Él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, dirás al espíritu, así dice el Señor, ven espíritu de los cuatro vientos y sopla sobre ellos, sobre estos huesos muertos para que vivan. Yo profeticé como se me había ordenado y el espíritu entró en ellos, revivieron y se incorporaron sobre sus pies.
Era un inmenso ejército. Empieza a actuar el Señor y nos ponemos de pie, llenos del Espíritu, cobramos la fuerza para levantarnos en medio de esa realidad que estamos atravesando. Y era un enorme ejército, todos unidos. Es que uno combatir solo es muy difícil. Recuerden, solo llegamos más ligero, pero juntos más lejos. La oración de toda nuestra familia, todos reunidos en torno a la dificultad. El Señor ahí obra y actúa en cada una de esas personas. Y era un enorme ejército. Dejamos el aislamiento. Es que si algo posibilitan a veces las enfermedades y las dificultades, es que nos damos cuenta que solos no podemos, que necesitamos de los demás. Y el Espíritu posibilitó que esos huesos cobraran vida y que se transformaran en un profundo ejército. Se cumple la promesa del Señor en medio de esa realidad que estamos atravesando. No desfallezcamos, juntos sigamos orando, la Eucaristía, la comunidad y sobre todo sigamos teniendo una profunda confianza en Él. Señor, alguien decía, un teólogo, solo llevo esperanza en mi corazón y le doy gracias a Dios por ese regalo que es más grande que la vida. Solo llevo esperanza en Dios, me ha dado esperanza en mi corazón y le doy gracias por ese regalo que es más grande que la vida. No lo olvides. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia y te decimos hoy desde lo profundo de nuestro corazón, creo, pero aumenta mi fe. Pero en medio de esa realidad que estamos viviendo, te decimos hoy como el profeta, Señor, tú lo sabrás, tú lo sabes todo y sé que estás actuando para sacar lo mejor en medio de esta crisis y de esta situación. Y sé bien en quién me he confiado y estoy seguro de que tú no abandonas la obra de tus manos, que eres capaz de hacer lo que prometiste que harías. Te entregamos pues esa situación, esa realidad y confiamos plenamente en ti, porque como dice la Escritura, nadie que se haya confiado en el Señor quedó jamás defraudado. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.